tenemos aquí a un invitado recurrente, porque ya es su segundo episodio, que es Pepe Nacho Morales, Pepe, y también de invitado de lujo, Nacho Morales, papá de Pepe. Entonces es nuestro primer episodio familiar oficialmente. Muy bien. Así es, el primer episodio padre-hijo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Hoy hablaremos el tema, sobre todo enfocados un poquito en lo que es Ikigai, ¿no? Trataremos de enfocarnos en el tema de proyectos y la verticalidad en León. Y bueno, al final del día sé que esta plática va a ser cotorreadora, ¿no? Y bueno, Sí. algo que tenemos tradición un poquito es cómo es su background, de dónde vienen. Nosotros, Juan Pablo y yo, nos hemos dado cuenta que la gente que tenemos de invitados, que están metidos en el tema inmobiliario y hasta nosotros, muchas veces llegan por accidente, ya sea dedicarse a la promoción o tema de inmuebles o al desarrollo. O sea, como que no hay una línea, ¿no? No, pues como más en Estados Unidos, ¿no? Yo estudié la carrera de brokeraje, me certifiqué, hice un master broker y así. Y aquí en el tema inmobiliario, de repente uno, ay, cabrón, pues ya soy desarrollador o ya me dedico a vender. Entonces, entender un poquito de dónde viene su background y cómo es que llegaron a este mercado, ¿no? Es probable que sí, que nuestro camino fue un poquito distinto porque soy fuertemente financiero. Ok. Y llego al desarrollo inmobiliario a través de las finanzas. Trabajé muchos años de banquero, llegué a León, Guanajuato, hace 33 años, pero llegué como banquero y era banquero. Logré llegar a director regional de Bancrecer, que era un pequeño banco, pero en la zona fue un banco relevante con muchos socios. Bancrecer, con muchos socios locales. Cerca de la mitad del capital del banco era gente de León. Entonces es un banco que se movió y que nos movimos en inmobiliario muchísimo. ¿Con créditos de desarrollo o puentes o todo? Con todo. Todo, Okay. Llegamos a arrasar la ciudad y todas las ciudades del Bajío, que fue la regional que me tocó operar por algunos años. Entonces es una forma muy bonita de llegar fuera de la Ciudad de México, porque si quieres conocer gente, si quieres meterte por el lado financiero, aprender una serie de cosas, pues es una oportunidad de oro. Y así es un poco el origen, ¿no? El origen, pero es 100% el ángulo financiero lo que me va llevando al desarrollo inmobiliario. Ok. Bancrecer desapareció, ¿verdad? O sea, todos los bancos mexicanos menos Banorte, porque lo volvieron a capitalizar con el error de diciembre del 94, que quebraron el 100% de los bancos mexicanos, y hoy es Banorte. Ok. Y de ahí, digamos, te vas, o sea, llega un camino donde empiezas a... Se da una coincidencia muy simpática, me invitan a hacer, yo salía del banco con trabajo del banco, y me invitan a ver si hago un proyecto para gobierno del estado, a los 3 meses que me había salido del banco, y pues acepto porque era un reto de logística y de todo, y me toca hacer unos congresos de educación grandototes, que eran en 8 ciudades simultáneas, gigantes. Era un reto logístico gigantesco. Entonces, no me alargo en el tema porque no es inmobiliario, pero reportaba directamente a gabinete, lo cual me permitió conocer a secretarios y un montón de gente. Era Fox gobernador en esas épocas. Y reportando a gabinete, pues empecé a tener cantidad de contratos con gobierno del estado. Siempre fui exterior, siempre fui de bajo perfil, pero solo estuve 17 años haciendo proyectos para gobierno del estado después de ser banquero, ¿no? Entonces, en un formato como medio de back office de gobierno. Back office, gerenciación de proyectos de distintas formas. Empiezo con estos congresos de educación, que era de tema de educación, pero sí acabamos, bueno, coincide muy bonito, ¿no? Que como era tema educativo, trato mucho con el rector de la Universidad de Guanajuato en esa época, y después lo hacen gobernador a Juan Carlos Romero Hicks. En esa época me dan la oportunidad de ser el back office oculto, pero back office del Puerto Interior de Guanajuato. Trabajamos 6 años, toda la infraestructura, todo el plan maestro, todo el proyecto de arriba abajo del Puerto Interior. Nos invitan a apoyar porque iba muy lento, ya siendo Fox además presidente, que eso facilita muchas cosas. Claro. Pero nos invitan llevaba 2 años atorado el Fórum Cultural, nos invitan a desatorar esto, trabajamos ahí 4 años y 6 años en el Puerto Interior, hasta que creamos la paraestatal, la infraestructura básica, toda la parte logística, business plan, etcétera, ¿no? Aquí sí desde una perspectiva inmobiliaria, o sea, ya... Inmobiliaria, pero no había puertos interiores en México. Sí, entonces era empezar a aprender, tuvimos varios modelos, aprendimos desde cómo pasa la historia de los puertos marítimos de México, cómo funcionan, de Ross Perot, famoso ahí en Fort Worth, en Dallas, que es el más grande de Estados Unidos,
aprendimos y nos abrieron las puertas a entender todo un modelo y era aplicarlo aquí en México. Tropicalizarlo. Sí, que en realidad, pues hay cantidad de anécdotas. Que eso está chistoso para el tema de como las cuestiones inmobiliarias. Es como cuando haces un estudio inmobiliario, tú analizas lo que hay, ¿no? Claro. Entonces a tu alrededor tú vas a hacer un estudio inmobiliario, lo compras a una de estas empresas que hace el estudio, pero cuando vas a hacer algo nuevo, ¿no? En un lugar donde no existe referencia, donde no hay comparativa, donde no hay nada de esto, te tienes que ir a otro lado y tratar de tropicalizarlo acá y ver si puede jalar, ¿no? O sea, que eso es algo súper complicado en esa situación. Y este fue un proyecto súper relevante para el estado y para la ciudad. Para aprender cantidad de cosas, pero el ADN era esto, hacer proyectos, era realizar cosas, traer cosas, generar empleos, hacer cosas buenas para el Estado. O sea, como que sí era lo que nos movía, pero mucho era estructuración financiera, ¿no? Comentaba algún día que, por ejemplo, cuando me enseñan a hacer estos congresos de educación gigantescos, me puse a estudiar la contabilidad para saber cómo se hacía un congreso. ¿Sí me entiendes? Porque ahí ves proveedores, ahí ves un montón de cosas. Claro. Entonces, del lado financiero es como le vamos entrando a las cosas, es bastante curioso. Y de ahí fast forward, en que sigues trabajando con gobierno, trabajas también con familias, ¿no? Asesoramiento a familias. Fuimos creciendo en un despacho exclusivamente para desarrollo de proyectos. Diagonal. Exactamente, Diagonal, que es un despacho donde pues nos especializamos mucho en la estructuración financiera, jurídica, de mercado, de producto, de un montón de cosas alrededor con las especialidades que rodean, pues un due diligence y la ejecución, la gerenciación de proyectos, ejecutábamos muchísimo, entonces nos ponía en la práctica, no nada más en la teoría, ¿no? Entonces siempre fuimos ejecutores de alguna forma, ¿no? O sea, parte de eso, el primer edificio que hicimos fue porque me quedó una estructura del puerto interior, pues muy buena, ¿no? Entonces decidimos hacer un edificio, nos fue bien mal. Se llama Altus, que está ahí pegado al refugio en León. Nos fue mal, cada socio compramos 3 departamentos, como la mitad. ¿Hace cuánto lo hicieron? 2008, ¿no? 2008 terminamos, nos llegó la crisis del 2008 porque se empezó vendiendo bien, después ya no se vendió nada, ¿no? Entonces acabamos comprándolo. Ahí sí tomamos crédito puente, lo hicimos de la forma típica, no incumplimos. Hasta hoy nunca hemos incumplido un pago, pero sí fue tortuoso. Salimos muchos edificios, los otros también les fue bien mal, los que simultáneamente, por ejemplo, estos afuera de balcones se hicieron 2, que también les fue pésimo. Sí, la Gavia y La Gavia y el otro era un número. 3118. Mira qué buena memoria. 31. Éramos simultáneos en ese momento. Que también en su momento, bueno, en ese momento estás hablando de departamentos de una superficie, Granotes, o sea, 200 metros cuadrados. 220, 3 recámaras. Digo, hay en Altos un departamento creo que de 600 metros, ¿no? Uno específicamente con un cuarto de juegos grande. Y los de Roof Garden, son de 2 pisos. Los de Penthouse son de 2 pisos. Hay uno que tiene hasta alberca ese. Sí. Pues bueno, ahí en el tema de Altos, yo había escuchado que tenía una cimentación diferente. O sea, digo, en algún momento escuché algo así. No sé, a ver si estoy pensando mal, como que soportaba temblores, algo con la cimentación existe en Altos, ¿no? No tan especial, es curioso cómo se da, pero es una estructura que nos costó un dineral. Ajá. Y lo que más bien nos permitía, sí está hecho con toda la reglamentación, así como si fuera de Ciudad de México, pero lo que buscamos en ese momento era una distancia entre columnas gigantescas. Claro. Y entonces eso te da una estructura gigante y te hace un departamento cuando su cuadrícula, sus columnas son muy cercanas, te obliga a hacer pasillos, te obliga a hacer paredes que cubran. Y aquí era libre, o sea, era algo así como 98% de espacio útil de departamento. Pero de ahí aprendimos como 80 cosas de Altos. Valor percibido. La gente no le importa eso. Sí, valor percibido. Y una pregunta ya antes de pasar acá. Sí. En ese momento, la verticalidad no era una tendencia. O sea, ¿cómo? Digo, tengo entendido que el de la Gavia también la construyó alguien de México, así ¿no? Fue, y el 3118 creo que también no era gente de aquí. Eran los chilangos imponiéndonos su estilo de vida. Pero y alguien dijo que Altos era muy chilango. ¿Cómo surge esa idea? Sí. O sea, ahorita es fácil mandar a hacer un estudio y tomar decisiones. No, de cajón ya lo hemos hablado, ya existe una demanda por departamentos. Ya existe en ese entonces no acá existía. Tenías que educar un mercado, o sea. Hay un hecho histórico que yo creo que nos movió a muchos, y sí es bastante curioso.
famosísimo en el Club Campestre de León, Alejandro Pols, dicen, en un desayuno vendió un edificio y lo construyó después y le fue muy bien. Esto fue el que está afuera de Nebra. Preámbulo, el que está afuera, sí, exactamente. ¿Afuera de dónde? Cerca de Nebra, Nebra. el que colina junto Un a amarillito que está. Sí. Ese lo vendió en un desayuno. Entonces, se empezaron a mover una serie de cosas y empezamos a salir también. Gran Jardín hizo dos Torre edificios. Cumbres desde ese tiempo, ¿no? Torre Cumbres desde ese tiempo. 2 torres, uno porque vendieron el terreno, pero otra propia de Innova, por ejemplo. Entonces, sí salimos simultáneamente varias torres y estaba el antecedente del Campestre. Y aparentemente el mercado, nosotros los primeros 15 departamentos de Altos los vendimos rápido. ¿Recuerdas más o menos en cuánto estaba el precio por metro? No, ahorita va a ser muy difícil. Estamos hablando de haber salido propiamente a preventa en el 2006. Sobre unos 2 millones de pesos, yo creo. El 2 departamento millones, estaría, pero sí ponle 220 metros cuadrados, divide los 2 millones y medio de pesos. En 9,000 pesos el metro, 8,000 Más o pesos menos, el metro. O sea, Efectivamente. ni costo de residencial ahorita. No, nada, ¿no? Y ahora el tema, que yo creo que es la gran lección, un curso muy caro, es valor percibido. Sí. O sea, la cancelería es artesanal, toda la mano de obra propiamente fue de la Ciudad de México, porque hacer edificios es una especialidad. Sí, claro. Y no puedes levantar edificios con quien sabe hacer casas. Y, Sí. y quien se confunde de eso, le cuesta un dineral, ¿no? Entonces, toda la mano especializada, la mano de obra especializada fue traída de la Ciudad de México y tiene una cantidad de lo que yo le llamo hoy valores no percibidos Sí, gigantesca. Y eso no te lo paga el mercado, ¿no? Sí. Y ese fue mi curso más caro. Bueno, pasando un poquito, Pepe, porque ahorita vamos a retomar ahí donde dejaste. Pepe nos platicó un poquito de su background en el otro episodio, pero igual y ligarlo de ahí, recuérdanos un poquito de ti y cómo llegas al tema inmobiliario. Sí, bueno, yo soy abogado, estudié en la prepa aquí y todo, pero me voy a estudiar la carrera en la Ciudad de México. Trabajé allá en despachos, pues una carrera muy de abogado en la Suprema Corte, muchos años. Me fui a hacer la maestría afuera, a Oxford, regreso, trabajo todavía unos años más a la Ciudad de México. Y el contexto era que pues, yo estaba trabajando en ese momento en servicio público. Ya ves que el servicio público, hacer carrera muchos años es complicado, o sea, es muy padre trabajar en el servicio público, pero también se tiene que acabar para que sea agradable. Entonces yo ya veía que se iba a acabar eso, y la verdad es que, la Ciudad de México me encanta, pero yo siempre fui muy fan de León y siempre quise regresar también, ¿no? Entonces siempre mi idea fue estar allá unos años y algún día regresar, porque la verdad es que a mí me encanta León y me encanta vivir aquí. Y en una plática, justo que en una de las visitas que estuvo acá en León, empezamos a platicar mi papá y yo, y él ya, en lo que vamos a platicar después, ya muy metido en este nuevo modelo con Ikigai, con ya Naran, que se había acabado, vienen también, estábamos en Vikia, me dice, oye, pues ¿por qué no te vienes? Trabajamos juntos algunos años, para que yo pueda ir soltando, y pues cada vez, y entonces así es como llego a León, más bien como muy de la mano de mi papá, para meterme al mundo inmobiliario. Con una estructura más jurídica. Sí, digo, de inicio, ahora sí que mi papá es financiero, mi mamá es contadora, mi abuelo era contador, o sea, desde chico exacto, o sea, las sobremesas iban sobre esos temas, cuando salía tenía que traerle cuentas balanceadas a mi papá, y si no me cobraban la diferencia, entonces, vaya, nunca estuve por completo desconectado tampoco de estas cosas, pero sí, o sea, con un background jurídico, pero ahorita ya en la empresa no hago solo los temas jurídicos, ¿no? Entonces también me toca ver, como decía, nosotros nuestro ADN es muy como de consultores y desde ahí es como, y de hecho seguimos haciendo algunas consultorías, aunque no es nuestro negocio principal, pero con esa disciplina y con esa estructura de armar todo el proyecto, de ir viendo las finanzas, es algo que hacemos muy desde el principio y pues también me toca ver todo eso. Sí, claro, porque es algo que a veces no vemos todo lo que conlleva. Es que mucha gente piensa que hacer un desarrollo inmobiliario es tener la tierra, tener la factibilidad y voy por un arquitecto y un constructor y ya nomás busco una inmobiliaria que me lo venda. Y ahí y aparte hay historias como la que acabas de mencionar de que vendió todo en un desayuno. O sea, sí hay historias así donde salen estos gurús inmobiliarios y te dicen,
un amigo arquitecto que te dé el proyecto, consigue a alguien que te aporte la tierra, un gestor que le meta al tema de los permisos, ¿no? No dudo que se hayan hecho edificios así y algunos que hayan sido muy exitosos, güey, ¿no? Pero también estás hablando, o sea, que hay timing en el mercado. Eso, y yo diría también que León tiene una particularidad, es que somos una ciudad muy emprendedora, para bien y para mal, ¿no? Y algo que pasa mucho es esto, que a uno le va bien haciendo un modelo y salen 20 más, panaderías, ¿no? O sea, le fue bien una panadería y ahora tenemos 30 en la ciudad, ¿no? Y lo mismo pasa en lo inmobiliario y sí siento que, y eso sí es algo que pues, nos ha distinguido a nosotros también un poco de toda la experiencia que tenemos desde como desarrolladores, como despacho y demás, de tener que ir validando cada cosa, ¿no? Porque a que le haya ido bien, como dices, puede ser que alguien logró vender en tal precio ese producto, pero tal vez se acabó ya el mercado, ¿no? Y salen 3 más porque les fue bien y se van con la finta y ya se acabó el mercado y no hay más. Y creo que como ejemplos de eso, en cada caso exitoso inmobiliario en León, podemos hablar de 3 o 4 más que quisieron seguirlo y no fueron exitosos, ¿no? Sí, y también importa mucho, o sea, el tema de que ahí viene la cuestión como que así se llama también una etapa de la venta que es el Friends and Family, ¿no? Hay que ver qué tantos friends y qué tanta family tiene el desarrollador, güey, porque ese es un gran Esa es una gran limitante. O sea, ¿qué tanta lana tienen tus friends y tu family? ¿Y qué tanto confían en ti? Porque ahí, o sea, eso es algo que no se fija la gente, güey, o sea, es, güey, sí, pero güey, o sea, la gente quiere ser su friend aparte, o sea, y entonces, hasta como por quedar bien no te puedes comparar en un tema en ese sentido. Obviamente, no, pues, o sea, la red que tiene un desarrollador obviamente tiene un impacto directito en la capacidad de venta que tiene. Y justo Ikigai tiene un modelo muy diferenciado, entrando un poquito en Ikigai. Bueno, primero que nada, ¿cómo nace la idea? ¿Y hace cuánto, güey? Si partimos del concepto de que lo que nos gusta es estructurar proyectos, sí parte de un modelo real que en México no está tan utilizado como, por ejemplo, en Europa, que es hacer networks empresariales, hacer redes empresariales. Cuando no eres el fuerte, o las empresas pequeñas, muy, muy común en Europa, se juntan un montón de chiquitas y compiten con los grandes, ¿no? O sea, un montón de empresas, Nokia es un network empresarial, y hay un montón de marcas fuertes, pero que es la suma de pequeñas empresas. Entonces, todo empieza en sí viene de una crisis personal que tuve fuerte. Digo, tengo que hacer algo y sé hacer proyectos. Entonces, todo empieza de forma muy sencilla. Cuando vas a estructurar un proyecto, si te lo platico un poco en pasos, lo primero que tienes que hacer es, generar una visión de lo que vas a hacer. Y dije, ¿qué tipo de empresas? ¿Cómo es complementario? ¿Quién es un buen administrador de condominios? ¿Quién es un buen vendedor? ¿Quién es un buen hombre de relaciones públicas? Y voy creando el equipo primario de una desarrolladora sin mucho dinero, suficiente para hacer estudios y vivir y todo bien, pero no era un capital así que digas. Ahí el proyecto era la desarrolladora, no el proyecto Empezó en con sí. un terreno que se acercó uno de un buen Tato, un buen amigo arquitecto, Renato Solares, y socio, y se acerca con un proyecto de un terreno que estaba trabajando, pero no lo había amarrado, no tal. Y después nos enteramos que esa persona estaba vendiendo el terreno y a punto de cerrar. Entonces empieza con un proyecto ficticio. Es bastante curioso, pero lo empezamos a estructurar alrededor de ese proyecto. Y dices, pues, ¿quiénes son las células de empresas que necesito? ¿No? Entonces, voy y toco la puerta con Jorge Gómez, toco la puerta con Tato, Renato Solares como arquitecto, Jorge como administrador de condominios y de una serie de cosas, y Toño García, un zapatero, sí, relaciones públicas. Digo, pues aquí tengo, y yo soy muy administrativo, pues vamos viendo qué armamos. Resulta que eso dura nada, porque no había ni terreno ni proyecto, pero con otro buen amigo que acaba siendo socio solo del primer desarrollo, y pudimos, nos dice, oye, pues yo tengo un terreno que no sé bien qué hacer con él, etcétera. Entonces sale un terreno y yo decía, yo no quiero complicarme la vida, quiero hacer algo chiquito. Pues al final acabamos haciendo algo de 228 departamentos y fue Narán. Pero coincidió que el terreno era, porque fui a la oficina y le comenté lo que andábamos haciendo y dice, oye, pues a mí me interesa. De esas coyunturas muy chistosas, pero se va haciendo este grupo primario. Muchas veces, si no tienes grupo primario, lo que dices de Friends and Family, muchas veces es el grupo primario. Pero a veces el Friends and Family te miente, ¿no? Te dice, es una super idea, te va a ir súper bien, y sales a vender y nadie compra, ¿no? Entonces,
es un grupo primario, es más allá, ¿no? O sea, va más allá y es tirar una serie de líneas, hacer una estructura, tanto de relaciones públicas como de conocimiento, pensada. Somos un grupo, en el caso de Naran, fuimos 5 socios, súper complementarios, nadie se parece al otro. Lo que yo sé administrar no lo administra el otro, y lo que saben vender los otros yo no sé venderlo, ni me gusta. Entonces, y puedo administrarlo bien. Entonces empezamos haciendo este network empresarial. Lo siguiente es, pues tengo que tener una serie de especialistas en la vida, en los proyectos. Creo que los especialistas siempre se pueden conseguir con una mente abierta y con ganas de hacer empresa. Hacer empresa es pagar bien. De eso que dicen que los mexicanos trabajan muy bien fuera de México, trabajan muy bien en México, nada más hay que pagar bien, ¿no? O sea, y como eso, hay un montón de cosas claro. Que si haces un equipo digno, basado en valores, porque para mí esos temas son bien importantes, formas un equipazo, ¿no? Un equipazo, ¿no? Hoy día somos especialistas en construcción vertical, creemos que es una especialidad. Mucho del equipo clave, por ejemplo, de construcción, viene de Guadalajara porque había más experiencia allá. Aunque ya la hay en León, pero bueno, nuestro equipo base fue formado por gente de Guadalajara y vamos creando, pues armando todo el equipo poco a poco, pero es como un juego pensado, es un juego pensado, no es, porque después dices que llega la energía y que tal, la energía no llega, darle inercia a un proyecto hay que empujar y bien duro y ya después se mueve solito, ¿no? Eso también pasa. Y justo aquí con este comienzo de Ikigai, que más o menos poniéndolo en el tiempo, 2015, 2016. 2015 es cuando empezamos a platicar, Tato y yo, con esta idea, es con el primero, con este proyecto que no fue el que se hizo. Ahí sí coincide que estábamos viendo qué hacer con otro terreno, otro amigo Alejandro León, y entonces él pone el terreno y decimos, pues ya tenemos terreno, ya tenemos arquitecto, ya tenemos esto. Tato trae a otro arquitecto que es clave en el equipo, sí. Diego Valderas, y empezamos pues, a armar un proyecto y hacer renders. Los primeros nos quedan espantosos, pero le dedicamos tantas horas de trabajo, tanto que va saliendo un concepto y vamos creando algo, pues como que queríamos de valor, ¿no? Queríamos una experiencia de vida, no vender un departamento, como buenos soñadores, emocionadísimos por esto. Era ¿no? un proyecto muy diferente. A mí me tocó verlo, me imagino, en sus fases más tempranas, sí, porque 2016, cuando tienes el acercamiento con Jorge, y pues yo nunca había visto algo así en León. La verdad es que hasta dudé de cómo se iban a hacer eso aquí. O sea, las terrazas y todo eso. Se veía algo muy, muy prometedor en cuanto al cambio que podía generar en la ciudad, pero no era algo que se viera ya existente. Que yo creo que eso es algo que es muy importante, la estructura que nos hace distintos como desarrolladora, ¿no? O sea, el modelo financiero es muy conservador. Solo construimos si levantamos el capital para acabar la obra. No tomamos crédito puente. Entonces eso asegura que si empezamos el proyecto sabemos que lo vamos a acabar y que estamos tocando mercado antes de hacer las inversiones mucho más fuertes. Esa estructura financiera y también jurídicamente somos muy conservadores, o sea, en todos los aspectos administrativos, financieros, fiscales y demás, no corremos mayores riesgos. Pero eso justamente te permite lo que dices, Juan Pablo, ¿no? Te permite soñar y te permite hacer conceptos innovadores, distintos. Digo, vamos a hablar de Viki. O sea, cada uno de los proyectos de Ikigai ha querido soñar y proponer una forma distinta de convivir con la ciudad. Pero eso te permite toda esta otra disciplina administrativa, financiera, en todo lo demás. Porque si no, o sea, como dices, empezar obra para ver si se vendía algo como Naran y si funcionaba, hubiera sido un riesgo enorme, ¿no? Entonces, creemos que ser tan conservadores en esas cosas nos permite ser mucho más innovadores y mucho más arriesgados, dicho de alguna forma, con conceptos, con propuestas distintas inmobiliarias de lo que se ofrece en la ciudad. Y ahí tocas un punto muy importante, el fondeo de capital, la existencia o sea, para que Naran existiera, ustedes tuvieron una estructura, pues ni siquiera de venta, una estructura de capitalización muy diferente que yo no había visto antes en la ciudad. Creo que es el primer crowdfunding oficial de la ciudad, crowdfunding inmobiliario. Si nos platican un poquito cómo lo estructuraron. Fue muy padre porque, bueno, obviamente no teníamos dinero más que nuestro capital de trabajo, ¿no? Y eso sí implica un montón de estudios, o sea, si hablas de cierta cantidad, pero no es tanta, ¿no? Cuando dijimos, bueno, vamos a crear este concepto, sí había 2 o 3 fenómenos en León que estudiamos muy a fondo, porque le dedicamos en verdad muchísimo tiempo, que estudiamos muy a fondo, tipo Nuvolé y estos que sí. los orientales Natura. estaban, Natura,
estaban llegando y comprando a valores mucho más altos. Y eran que en ese momento departamentos Natura pequeños. era un referente medio raro. Güey. Raro, pero fenómeno. Ajá, Y entonces dices, fenómeno. aquí hay, aquí Fenómeno hay de algo, éxito. Aquí Sí. hay algo, ¿sí me entiendes? Ajá. Y claro que tenía una... Y que no fue pensado. Yo siento que ellos no lo pensaron. Entiendo digo. que era un dueño americano. Así es. Con gente de México Su que lo sistema hacía. constructivo Su también sistema era americano. diferente Exactamente. completamente, todo. Pero era un fenómeno que decía, pues, a ver, este fenómeno tiene hilo. A veces si encuentras el fenómeno estudiando bien, pues encuentras cosas que pueden ser, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos es, vamos a hacer, y cambiamos. Cuando cambias el paradigma, dijimos, vamos a ser los mejores para inversionistas. ¿Qué es un inversionista? Alguien que quiera comprar un departamento y rentarlo. ¿Cómo hacemos un producto para ser los mejores en este nicho? Entonces dices, pues de entrada me tengo que quedar en la administración del desarrollo. De entrada tengo que ir y venderles, pues antes de hacerlo, para ver si lo quieren, ¿no? Entonces se dio un fenómeno muy curioso. También estaba el hambre con las ganas de comer en ese momento, porque el timing es esencial en cualquier proyecto y a veces no es de lo más difícil tener la sensibilidad del timing, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacer paquetitos de 3 millones de pesos, se los podemos pagar en especie o al final pueden decidir si en especie o en dinero, con un rendimiento basado en la plusvalía del desarrollo. Pero como vamos a levantar el capital para construir, nos comprometemos a no bajar precios y a salir al mercado 20% arriba de lo que ellos comprarían el metro si deciden comprar. ¿Cómo generaban en ese momento la certidumbre? Bueno, todo esto es, si te enseñan la cantidad de análisis financieros, de estudio de mercado, de visitar desarrollos, de platicar con gente, esto que le llaman ¿cómo es Design que? thinking. Design thinking. Nos metimos a hablar con gente, con jóvenes, cómo querían vivir, o sea, hacer un montón de cosas para crear una ensalada curiosa, pero sí, de alguna forma era, o sea, bueno, se fueron conjuntando más bien cosas, no sé, yo diría, al final salimos y hicimos paquetes de 3 millones de pesos. Y la certeza estuvo mucho también en la estructura jurídica que hubo, ¿no? Eso también. Y financiera. Y yo también diría que el valor del grupo, ¿no? O sea, como dice, o sea, rodearte y hacer una red nos hizo mucho más fuertes, ¿no? Porque tal vez solo, o sea, pues hay quien confía en ti, quien no, pero a la hora de juntarse 4 o 5 personas honorables, conocidas, que generaban confianza en la ciudad y en los inversionistas, le dio muchísima fuerza al proyecto, ¿no? Entonces, que también es algo que hacemos mucho, ¿no? O sea, a la hora de compartir el negocio, pues sí, tal vez te llevas en este proyecto menos dinero que si lo hicieras tú solo, ¿no? Y te fue muy bien, pero a la hora de compartir y hacer que más personas ganen en esto, te hace mucho más fuerte y te da un respaldo muy, muy sólido frente a los inversionistas y la ciudad, y creo que eso también hizo una gran diferencia. Ahí está algo bien interesante porque es como esto del huevo o la gallina, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del día, esta estructura, digo, era una estructura, por lo que entiendo, que se estaba formando, que estaba, más bien el proyecto era la estructura de la empresa, pero pudo haber sido algo horizontal en su momento o siempre estuvo pensado. O sea, a lo que me refiero es de que esta estructura de la que ustedes hablan se me hace como una forma ortodoxa de hacer las cosas para no tener estas implicaciones de riesgo, sino muy controlado. Y el proyecto lo veo como una consecuencia de, ¿no? Claro. Que muchas veces es al revés, güey. Sí. Tú traes la idea de un proyecto, ¿no? Claro. Y después ves qué onda, salió esto. Pudo haber sido un desarrollo vertical, pudo haber sido un hotel, no sé, güey. O sea, Pudo haber sido, sí nos obliga mucho a lo vertical, porque si haces un network de este tipo, tienes que preocuparte mucho en que todos ganen. Y si haces horizontal, por ejemplo, el rendimiento sobre el terreno es menor. O sea, hay una serie de cosas donde no llegas a las economías de escala que tienes que llegar. Y te obliga mucho, en este caso, a que fuera vertical. También la ubicación del terreno nos obligaba mucho a vertical. Pero sí tenemos que crear una masa crítica de dinero que funcionara, ¿no? Y en ese momento nos fijamos en mente que con 90 millones de pesos podíamos hacer la primera fase, 85, 87. Ahora, ¿en qué momento, en un porcentaje del costo, en qué momento te sientes como seguro para iniciar? O sea, en tener cubierto qué porcentaje del costo, por ejemplo. Aquí ellos van siempre por el total. El 100%, El del 100%. costo de obra. No de obra, de Sí, del costo de obra. Del costo de Ahora, obra. esto también hay que mencionarlo que digo, hay crowdfundings ahorita hasta de 100 pesos, güey, ¿no? O sea, de que tú le metes 100 pesos a un tema ahí. Pero también este tipo de crowdfunding, o sea, es una
preventa sí, claro, inmediata, claro, donde pues no estás pagando Claro. Ventas, güey. No está, o sea, solo traes una Pero tiene un principal diferenciador, porque para levantar esos 90 millones de pesos es un poquito como por invitación, porque lo que buscas es una comunidad, y eso Exacto. fue lo que me tocó, una comunidad de gente que estuviera alineada, como dice Nacho, en valores, en visión de futuro de la ciudad, en el proyecto. O sea, tenías que alinear muchas cosas, porque podías tener tal vez los primeros dos y alguien que dijera, que pasaba mucho en esa época, ¿cómo alguien va a vivir en 35 metros cuadrados? O sea, seguramente eso pasó. Entonces, pues tuvieron que buscar ese alineamiento con los inversionistas y levantan el capital. O sea, lo que estaba garantizado era la existencia de la primera fase, Torre A, B y C. Y tienes que cuidar la transparencia de esto, enorme, ¿no? O sea, decías, si esto nos va a tomar año y medio construirlo, entonces nos vas a ir depositando. El castigo si no cumples es enorme, porque necesitamos tu flujo y es un compromiso de flujos. Tampoco permitíamos que nadie se endeudara. El capital se levantó, creo que fueron, si no me equivoco, 3 personas que dijeron que no, todos dijeron que sí. Eran como reuniones individuales. No nos arriesgamos a hacerlo grupal, porque si así uno empieza a decir que no, por eso tiramos a todo, vamos a hacerlo individual. Y levantamos el capital rapidísimo. Incluso llegó una persona, queríamos 90 millones, y dijo, oye, no se vale, habías quedado de buscarme, que no sé qué. Entonces se cerró en 93 millones de pesos la levantada de capital. Pero es una transparencia. El tema transparencia es júntate con gente buena, júntate con gente decente, rodéate de gente que en verdad no le va a ver la cara a nadie, pero algo transparentísimo. Entonces, si es un modelo, tiene toda una estructura legal y financiera. Todo se pone en un fideicomiso, el fideicomiso es dueño de todo, la desarrolladora tiene una serie de compromisos, va a tomar como pasivo para construir, y hay verificaciones tanto del fiduciario como ¿El aportador de la tierra entraba como un simple aportador o también como una especie de conversión como si fuera un inversionista? Un modelo, es un tipo de inversión y se le da un porcentaje del ingreso bruto del proyecto por la tierra. Eso busca hacer justicia, porque si suben de precio los departamentos, gana más por la tierra. Y es que el valor de la tierra lo define lo que hagas en ella, ¿no? Que sobre eso es algo que diría como una parte, o sea, yo diría que lo que más nos distingue es eso, es que hemos sabido hacer comunidad de negocios, ¿no? O sea, donde a todos los que son parte del grupo y aportan al proyecto, ganan, ¿no? Pero entonces es algo que tenemos que también cuidar mucho, algo que estamos muy acostumbrados o que venimos muchas veces a cultura es pensar que tú ganas y jalas del otro, ¿no? Entonces empiezas a estirar las ligas, a ver hasta dónde llegas y cómo jalas de aquí, de acá, y tú te quedas con más y que él se cuide el otro, ¿no? Si haces un modelo como el nuestro de esa manera, truena muy rápido, ¿no? Porque el que no queda conforme va a ver cómo te intenta ganar lo que él considera que es suyo, o cómo le hace para jalar más, y eventualmente esas cosas truenan. Entonces, algo que nosotros hemos cuidado mucho, y eso tiene que ver con lo del terreno, es que todos nos subamos al mismo barco y que sea un negocio justo. Es decir, a ver, este es el tamaño del pastel. Si crece el pastel, todos ganemos más, y qué bueno. Si se ajusta, pues todos tendremos que trabajar más y tendremos que ver cómo lo sacamos, ¿no? Pero si todos nos subimos al mismo barco y se reparte de manera correcta, de acuerdo al valor que está aportando cada quien en lo que le corresponde, hace que las cosas fluyan muy bien. Y eso nos pasa desde nuestros proveedores, no solo con inversionistas, el dueño de la tierra y demás, ¿no? O sea, a los proveedores les conviene también que acabemos rápido la obra a tiempo y en calidad. Entonces, todos trabajamos con los mismos fines y hace que las cosas fluyan mucho mejor y que además haya hambre y ganas de que sigamos haciendo cosas. Entonces nos va dando otra inercia también muy interesante. Ahora, cuando tú empiezas, por decir, a poner el primer a hacer la primera pala de excavación, tú ya tenías como que, o sea, el tema del costo de la obra. Ahora, en un tema de inversionistas, ¿qué porcentaje representaba contra la venta final en número de unidades? O sea, es decir, a lo que voy es, tú entra el inversionista, ¿no? Entonces dices, ok, a lo mejor voy a hacer en esta primera fase 150 departamentos, de los cuales mi costo... Eran 80, ¿no? Eran 80 y tantos, 87 o sea, me creo. refiero, en esta la primera fase ¿hubo preventa tradicional o hubo hasta venta? Ahí todavía no salía la preventa tradicional. Ajá. Esto sí era el capital para decir lo vamos a hacer. Si no lo levantamos, no lo hacemos. Entonces, hasta ahí decimos, va con estos compromisos. Es una proporción siempre, porque es como un pastel, tal cual es visto como pastel. Es una proporción siempre. O sea, un costo normal de un edificio, del ingreso total,
representa alrededor del 55%, costo de obra Así directo. es. Si tú le agregas el costo de la tierra, si le agregas una serie de indirectos de tramitología, de una serie de cosas, claro. te puedes ir al 68% Sí. del ingreso bruto razonablemente. Levantas eso de capital, tienes un montón de cosas, comisiones de ventas, pues conforme vendes, Sí. etcétera. Entonces, pero ya tienes eso, puesto en pagos además. Si tardas año y medio, cada mes te pagan, pero al principio 20% para negociar con contratistas. Ok. Entonces, cada quien puede ir a ver la obra y ver que ahí está su dinero, y si no, que no pague. ¿Sí me entiendes? Porque ahí sí somos culpables nosotros. Pero si está viendo que su dinero se mueve, pues tiene que seguir pagando, porque si no, su castigo es fuerte. ¿Qué pasa con su castigo? Si no me pagas 2 meses, me volteo con otro inversionista y vendo tu paquete Claro. a descuento. Ahora, ¿Sí me entiendes? Entonces, nunca nadie se nos ha salido. Digo, hoy ya sumamos casi 500 Son departamentos 494 vendidos. departamentos. Vendidos, y fabricados de alguna forma, y nunca nadie se nos Ahora, ha echado para atrás. que no significa que el 65% o 68% de los departamentos estén prevendidos. Hay inversionistas que eligen que Salirse. invierten dinero, no, y que ellos desde el principio dicen, yo quiero que se me regrese dinero al final, y van por un rendimiento. Sobre todo en Aran, la mayoría de inversionistas, porque era un producto novedoso, todavía era la primera obra de ese grupo, aunque ya había experiencia en obra de todos, pero como grupo era la primera. Conforme hemos ido avanzando, cada vez más inversionistas prefieren que se les pague su inversión en especie, ¿no? Entonces, sí, cada vez hay más inversionistas que prefieren departamentos, entonces la preventa se hace más chica, pero no significa que no haya preventa después, ¿no? O sea, también tienes que salir a vender. Porque ya con la segunda y con tercera fase hubo una combinación. Había todavía un par de departamentos que venían de los inversionistas iniciales, pero la segunda fase, conociendo Narán, son los que están al fondo. Sí. Las De más IE, altas, ¿no? 14 y 15 Sí. pisos de IE. En esas torres ya empieza a haber una preventa tradicional al público en general. Sí, me acuerdo que traían VR y todo ese Sí, tema Sí. Parte de lo que decimos, vamos a ser distintos Ajá. en todo, mandamos a hacerlo. Ahora, por así. ejemplo, Exactamente. teniendo el capital necesario, ¿no? Ujú. Teniendo toda esta estructura, un esquema muy, muy conservador en todo este tema, ¿cuál fue el primer gran problema con el que se toparon? O sea, Todo esto parece una película de sí, Hollywood, o sea, digo, porque pero la vida real no es así. o sea, en la práctica, ¿cuál fue el primer gran problema que tú dices? Podemos responder esto como entrevista. ¿sí? Exactamente. Te voy a decir la súper buena noticia y la súper mala noticia, Ajá. porque siempre, y eso es la vida real. Uno, las ventas, la preventa cuando salimos sobrepasó todas nuestras expectativas. Pensábamos financiar cada fase, o sea, pagar fase 1 a los inversionistas y volverlos a invitar a fase 2, fase 3, ya no fue necesario. Con las propias ventas del proyecto seguimos las otras 2 fases, lo cual es película de Hollywood. La vida real, un contratista, el más fuerte, albañilerías y instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, todo ese paquete, fue una tranza, se peló con el anticipo y entramos en un pleito con un huecote financiero que Importante. no podía tocar a los inversionistas, no podía tocar al del ¿Y proyecto. que lo tuvieron que y absorber que ustedes? nosotros teníamos que absorber, ¿no? Ok. Entonces, empezamos con una serie de cosas donde se apretó el flujo muchísimo. Si algo hay, yo diría, ¿no? Porque pues esa era nuestra cancha, disciplina. Disciplina financiera, disciplina en el gasto, disciplina en las compras. No hay peso que no logremos. Sí, con justicia, no explotamos a la gente, pero sí negociamos todo, ¿no? Ok. Y súper a detalle, ¿no? Entonces, quien me conoce sabía que me refiero a eso, porque se ríen. Pero de alguna forma se generó un hueco. Si habíamos levantado 93 millones, el hueco era como de 14 millones de pesos. En ese flujo, en ese momento. Entonces, y como digo, todavía hasta hoy no hemos incumplido en pagos. Nos ayudó mucho que empezamos a recibir anticipos de preventas, pero empezamos a negociar. Esos 14 millones fueron directo a la utilidad. 14 millones se robaron directito. O sea, Es que se habían anticipado todos los muros y... es que habíamos comprado material. Parte de nuestro modelo, tenemos que comprar un chorro de cosas para que no nos Asegurar. peguen Sí, considerar el inflación. tema de los costos. Sí, o Que sea, ese es el problema de muchos otros edificios que... O sea, de golpe quiero comprar todo el acero, Sí, por y ejemplo, con que es un acero desembolso concreto, ¿no? gigante Que y sí. concreto. Ajá. Cemex no te recibe dinero por anticipado, pero
pero el acero sí, entonces la varilla la compras de Es golpe. que ya son divisas, porque o sea, esos aseguras materiales ya precios. funcionan como divisas. Aseguras cual, precios, tal cual. exactamente. Entonces sea, lo que dices es, no me importa si está caro o no, Ajá. yo coticé este precio, tengo Sí. que comprar este Sí, precio. es como y ese aseguras, no es mi aseguras negocio. un fondo o un tema y lo vas viendo, ¿no? En ese sentido. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces empezamos a navegar con ese hueco. Cámbialo. No, tú continúa. Empezamos a navegar con ese hueco, nos ayudó muchísimo la preventa, Ajá. pero sí hay un momento en que dijimos, ¿sabes qué? En ciertos momentos del proyecto dijimos, a ver, cada uno de los socios tiene que comprar un departamento a fuerza ¿sí? Ajá. y pagarlo. ¿sí? Y empezamos con cosas donde bienes raíces, cuando no tienes un crédito puente es un cronómetro que prendes para Sí. vender y salir con un buen negocio. Si no vendes a la velocidad que programaste, te va a costar en intereses Ujú. tus utilidades y se puede llevar todas y más. Ujú. Cuando no tienes crédito puente, tu negocio es plusvalizar lo que estás haciendo, es decir, no bajas precios, te mantienes, hiciste lo correcto en el lugar correcto, entonces el tema es plusvalía, ¿no? En ese Entonces, momento, ¿en cuánto estaba el metro? sí me acuerdo muy bien, porque el otro me preguntaste del 2016. 19,000 el más 19,000 pesos era el precio de inversionistas y se acabaron vendiendo los departamentos alrededor de 32, 33 mil pesos. O sea, Oye, la venta muchos- más alta registrada que tenemos en Narán hoy como referencia es de 52,000 pesos por metro. Varía mucho por Tamaño, tipologías, sí. todo. Narán tiene 43 tipologías diferentes. Entonces, ese no, ese es otro problema. Esa es otra cosa que ya no hacemos. Es artesanal ese edificio. Sí, sí, Hay sí, sí, tantos sí. departamentos distintos. Sí, que eso Pero debe de ser era un- la pasión de hacer Pero eso hoy y es la inocencia. hoy es parte del plus de Narán, Sí. o sea, es irreplicable Es tan solo por la irreplicable. complejidad que tiene No, hacer no. un proyecto con 43 modelos diferentes. Si a ti te gusta tener un departamento tipo loft, pero que no voltee para adentro, pero que tenga terraza, pero que Hay. tenga 2 baños, hay. Pero también si ahí quieres con uno, pero cerrado, pero abierto, pero en 2 pisos, o con la posibilidad le de flex. preguntabas al de las cocinas. Son 228 departamentos. Decías, ¿cuántos modelos de cocinas hay? Creo que 75 modelos. En cambio, en el O sea, último... dices, ¿son idiotas o qué? Pero era pasión. Son de esos Era aprendizajes. pasión Sí. por hacer. Que ahora en el último proyecto ya tenemos un solo modelo de Solo un cocina, modelo de el que cocina, estamos se ahorita acabó. trabajando y es mucho más... sí. Sí, es que al final del día, digo, tú vas avanzando y necesitas ir fracasando o digo, Sí. perdiendo dinero para ir optimizando y cuadrando o sea, el tema de hacia dónde vas, el tipo de la forma en lo que lo hacen, toda esa Sí, parte. ¿no? totalmente. Ahorita que contaba mi papá esta anécdota de la disciplina financiera, mi papá, como dice, él es financiero, es estructurado, siempre ha sido cuidar todos los costos, nada más que ahora tiene un hijo que se estresa por él. Entonces ahora todo el equipo está confundido porque él ahora va a la visita de obra a gastar más. Y entonces ya nadie sabe porque ya no están acostumbrados a que el financiero ahora permita que se puedan hacer más cosas. Es toda una cultura que al principio no había, ya claro. se va haciendo a lo largo de los años. Y me acuerdo muy bien con el arquitecto, con Diego, un día estábamos viendo un ángulo así precioso. En Vicky, allá en el Y de le la Andrade. digo- En el de la Andrade, le digo, oye, estoy viendo cómo entra el sol por aquí y estoy encantado. Y me dice él, que es el arquitecto, me dice, estoy viendo que eso lo pude haber hecho mucho más barato. O sea, que igual, esa es cultura, ya logramos Sí, el claro. cambio. Oigan, y luego terminan Narán, se salen y ¿en qué momento empiezan a planear Vinen? Estaba pensado un poco antes porque empieza a pasar, como creamos esto y la verdad, no ganamos lo que otros desarrolladores, pero no nos importa, nos encanta lo que hacemos y ganamos bien. Sí, claro. Pero ganan los inversionistas, gana el del terreno, Sí, claro. todos. Entonces tienes un grupo contento alrededor, entonces eres más grande que muchas empresas cuando en verdad Sí. eres chiquito, ¿no? Entonces se acercaron terrenos, se acercaron gente que quería invertir más, que por qué no hacíamos el tal. Y entonces hicimos Vinen muy cerca de Narán, Sí, pero claro. durante la pandemia. Realmente lo Ese construimos. 2020, literalmente. 2020. Y se acabó en Literalmente, 2022. Se atoraron un montón de proyectos, nosotros lo vendimos casi rapidísimo. Como un 40% de los depas, ¿no? Que tenían en Narán, más o menos. era lo O que sea, había como que a la vender, mitad, porque lo ¿no? demás era En Narán son 228 EPAs, Vinen Aquí son son 105. 105. Ok, un 50%. un prácticamente. 50%. Más controlado. Un proyecto, la obra duró exactamente 2 años. Duró la pandemia ese proyecto, entonces fue muy especial porque pues, sí teníamos que tomar 1000 medidas con relación a la pandemia que implicaban, y al principio empezamos sin saber que venía la pandemia 3 meses después, más o menos, no, como 5 meses después de que empezamos obra, pero
aún con la pandemia, con todo, yo creo que ya era un poco la inercia que nos da el primer proyecto. Y ya con un equipo de obra muy formado, con los equipos financieros, o sea, contratistas. Con muchos aprendizajes constructivos que son notables. Y que Sí. yo creo que también, digo, no sé si eso estuvo así, pero algo que yo veo de estos 3 desarrollos de fuera es que al momento de tener todo el levantamiento y la venta, como por así decirlo, de una manera segura, te permite también que el diseño esté, desde mi punto de vista, más estructurado. Yo veo las amenidades, o sea, conforme ustedes han ido avanzando en los proyectos, han ido quitando amenidades y las amenidades son extremadamente sencillas. No veo como hay desarrollos ahorita que tienen 27 amenidades, güey, ¿no? O sea, que el de los niños, que el pet park, que el gimnasio, güey, que No la tiene un alberca. asesor de la administración del condominio para decirles no me hagas eso. O sea, Sí. ¿en qué momento Yo- o sea, también deciden esto? Porque es una forma, o sea, los edificios Sí. tienen muy buena rentabilidad y todo, pero veo una sobriedad en no excederse en estos espejitos para que me Que vengas a sobre comprar. eso yo diría que hay dos formas de responder esto, ¿no? Una parte es ideológica, o sea, además de la disciplina financiera, genuinamente nos encanta hacer proyectos que tengan una filosofía de vida distinta a lo que hay, ¿no? O sea, no partimos nada más de, a ver, el arquitecto hazlo bonito, ¿no? Sino decir, a ver, ¿quién va a vivir aquí? ¿Cómo va a vivir aquí? ¿Cómo va a interactuar con la ciudad? O sea, un ejemplo que es amenidades. En Vinen no hay gimnasio ¿No? porque el corpus está avalado. Entonces estamos pensando no en el edificio solo, ¿no? A ver cómo va a interactuar este edificio con esta zona y cómo le aportamos a la zona y cómo hacemos que las personas que vivan aquí tengan una calidad de vida distinta, pero también que tengan un impacto positivo en el barrio y vas así, ¿no? Entonces, todas las amenidades se van estructurando desde un concepto de filosofía arquitectónica, si lo quieres ver así, que va más allá solamente de no sé cómo decirlo de manera amable, pero hay muchas veces que se hace arquitectura como flashy, ¿no? Nada más para que se vea bonito en el render y Ajá. ya. Así es. Las albercas en León son un Exacto. gran ejemplo. Las albercas en León venden. Pero no se usan. vea los condominios que tienen alberca. Su uso real es muy bajo. No, y te sube la cuota. y aparte ya, o sea, Condominal, hasta los dices. nombres que le ponen, ¿no? O sea, cinema outdoor y luego el fire pit Y esa es la segunda parte también que como dice ahorita adelante un poco Juan Pablo, ¿no? O sea, como nuestra filosofía también es quedarnos en el desarrollo, no hacemos, o sea, nos gusta hacer amenidades que se vayan a usar, que vayan a poder aprovecharse por la gente que vive ahí, o sea, no es nada más vender, hacer la alberca bonita, el tal cosa que nada más se ve muy bien en el render y después ya no, porque como va a ser un problema nuestro, y va a ser un problema de los que nos quedamos ahí, o sea, los que se encargan de la administración, o sea, les pasamos el proyecto y dicen, oye, esto ni de chiste me lo hagas, ¿no? Porque al rato yo me quedo con ese problema, pero también algo que nos da es la posibilidad desde el principio pensar también en qué le vamos a meter esas amenidades. O sea, no es solo el hardware, sino qué cosas van a pasar allá adentro, ¿no? Y como eso lo planeamos desde el principio, o sea, hacemos un espacio donde va a haber salón de yoga, pero ya sabemos que vamos a tener que buscar a una persona que dé clases de yoga, vamos a tener que buscar cómo invitamos a los residentes, a los vecinos para que bajen y quieran hacer yoga. Entonces vamos pensando eso todo desde el principio y como es integral y nos vamos quedando, nos obliga a acercarnos distinto también a las amenidades. Ahí yo noto una diferencia, bueno, dos cosas. Primero, en el costo. Los edificios diseñados, bueno, desarrollados por Ikigai, tienen hoy el costo por metro cuadrado de cuota de mantenimiento más bajo de todos los edificios de la época con similitudes. Eso no es una coincidencia. Eso está planeado, está diseñado desde un principio. Desde dónde vas a acomodar los guardias, o sea, porque me toca a veces estar en estas reuniones, desde dónde vas a acomodar a los guardias, o sea, esto tiene un impacto en el costo. La basura, ¿no? O sea, La hay muchos basura. desarrollos que llega el arquitecto y como nunca ni ve obra el arquitecto, o sea, contratas al arquitecto de la Ciudad de México que está en su despacho, que es buenísimo, pero nunca ha visto una obra y nunca ha visto una administración, ¿no? Entonces se le olvida que el bote de basura tiene que estar cerca de donde llega el camión, ¿no? Desde cosas así, ¿no? Porque como nunca ven la administración y el día a día, no llegan a tener ese feedback. Entonces acá los edificios que han hecho ellos han ido mejorando porque reciben ellos mismos, porque es una parte del grupo, la administración, el feedback de la administración, Claro. los problemas, porque todos los edificios, como en cualquier lado, tienen sus problemas, pero los puedes ir subsanando, puedes ir mejorando en los que siguen. Entonces está el tema del costo, pero lo más importante a mí, y yo es algo que creo que reside en el éxito que han tenido los proyectos y que siguen teniendo, porque la absorción de edificios como Sí, Narán claro. o Vinen, sí, o sea, si pintaran en los estudios de Softec sería muy relevante. Sí. Narán debe de revender entre 15 y 20 departamentos al año, que no es cosa menor porque ya está todo vendido. Sí. Entonces, lo que creo que hace que eso pase es que al quedarse en la administración,
los proyectos pueden seguir evolucionando, pero al mismo tiempo manteniendo el concepto para el que fueron creados. La mayoría de las veces el desarrollador termina el proyecto con un concepto con el que se vendió, pero se le pasa la batuta a una administración que puede tener las mejores intenciones y demás, pero nunca vivió el origen del porqué del proyecto o ese concepto. Entonces, acá los conceptos se mantienen y el concepto más fuerte, tienen varios conceptos muy fuertes en Ikigai, pero el más fuerte en mi opinión y creo que es el que más atrae a la gente para vivir o invertir ahí es el de la comunidad. Está la comunidad de inversionistas y de la comunidad de negocios, pero se genera comunidad real. Tú lo has visto, pues tú pasaste mucho tiempo en Vinen. O sea, se generan... No, yo iba a las clases de yoga y todo. O sea, sí. O no sea, sí tiene... Y el coworking es un lugar que te invita a estar. Las salas también te invita a usarlas. Y al final del día tiene una convivencia diferente. O sea, ¿Qué eso? Perdón. Y perdón, yo diría, ¿cómo pensamos las amenidades? Mencioné una palabra muy importante. Pensamos que nuestros proyectos tienen hardware y software. La mayoría de desarrolladores hacen hardware. Nuestro software es lo más importante y nuestro software es la comunidad. Entonces son complementos el día a día a tu departamento. Sí. Entonces sabemos, Altus, por ejemplo, en donde mi escuela cara que tomé ahí, tiene alberca. Sí. Nada más cuesta un dineral la alberca y nadie nada. Sí. Estos no tienen alberca, buscan una cuota de mantenimiento. Aparte, nuestro cliente principal es alguien que compra un departamento para rentarlo. Sí. Y nosotros nos encargamos de todo. Entonces, ¿qué quieres? Que sea fácil de amueblar, que se rente fácil, que el día que lo quieras vender se venda fácil. Así es. Pero si tú tienes un departamento relativamente pequeño, 1, 2, en Arán tenemos hasta 3 recámaras, ¿qué quieres? Un coworking padrísimo para bajarte a trabajar. ¿Quieres una sala donde hay un billar y para jugar cartas o lo que sea? Pues Digo que ahí lo único extra fue la cancha de pádel, ¿no? En su momento que fue después. Que eso muchas veces hacemos cosas después. Como nos quedamos, ya acabamos el desarrollo. Que no ya era lo parte del vendimos. compromiso. No estaba ni del plan, ¿no? Y dijimos, oye, pues se está poniendo de moda el pádel, hay que poner una cancha. Y había dónde, ¿no? Y había dónde, pues la Además no pusimos, afecta que los dos son tenistas. Casualmente nos gusta jugar. Sí. No, y es algo muy padre también en la administración, los edificios mejoran con el tiempo. Muchas veces Exacto. los edificios terminan con las amenidades y en 10 o 15 años las amenidades ya están hechas añicos. Añicos, sí. Añicos. Y desde el año 7 se dejaron de usar porque ya no era, ya No, están incompletas las O también te mancuernas, hace lo que sea. la gente agarre el pedo como en si es albercas y ya se hace un desmadre ahí, o sea... Está muy enfocado a que sea fácil de administrar, bajo costo, alto uso. Sí. O sea, una alberca tiene un costo muy alto, tiene una baja usabilidad y tiene bastantes problemas de mantenimiento constantes. Ajá. Un coworking tiene una mucho más alta utilidad, o sea, el impacto real para el usuario es mucho más real que el de una alberca. Sin embargo, fíjate cómo ven en las albercas. Sí, claro. O sea, entonces, bueno, yo sumaría que algo que también hubo ese cambio de paradigma también en lo que ofrecen en los edificios, pero también en el momento en el que se empieza a vender Naranja, Vinen todavía le tocó un poquito ese momento, la demanda de la ciudad, al menos la que recibíamos nosotros en la inmobiliaria, era por casas. Y tú recibías esas llamadas y les tenías que decir, oye, yo sé que tú quieres una casa, pero oye, ¿no te gustaría considerar, o sea, la quieres para inversión para ti? No, pues estoy yo solo, o sí para inversión. Te invito a que consideres esta opción, que esté enfocada a esto. Y tocó mucho educar ese mercado y hoy en día creo que tuvo mucho que ver Ikigai y un poquito lo que hicimos nosotros en la comercialización desde la perspectiva de que ya existe una demanda inmediata por el departamento. Hoy ya llega la solicitud por el departamento. Y por tipologías de departamento que se hicieron en ese momento en Arán, que hoy ya son muy comunes encontrarlas, pero que no existían. No existían. No existían en absoluto. Tal vez en el ejemplo de Natura, un par, pero... Sí, pero también estabas dentro de... Natura está en una zona donde no hay nada vertical. O sea, también es fue innovador. Es un fue un lunar. fenómeno y le Ajá. aprendimos cosas. Sí. Esos, O sea, es un ten lunar todos mis ahí, respetos. o sea, claro. ¿Qué digo? Ya no existen esas demandas ni esas rentabilidades que tenía ese lugar Así es. porque tuvo un boom y se fue, ¿no? Exactamente. Y luego, por decir ahí, yo veía, bueno, Narán y Vinen están en una zona donde tú podrías considerar que es vertical, ¿no? ¿En qué momento deciden como pensar en la Andrade? Bueno, algo muy bonito voy a hacer, porque tiene mucho que ver como nuestra cultura de trabajo de todos. Esto no es el concepto de una persona lista, esto es un montón de gente pensando, es un network de negocios y realmente lo es.
y hay gente maravillosa alrededor de todo esto. Y nuestra chamba es cuidar el network, o sea, esto porque es valiosísimo, ¿no? Entonces, voy a citar un ejemplo del grado del network. La publicidad es increíble cómo casi no aparecemos en estudios de mercado porque nuestra publicidad es casi de boca en boca y no ponemos espectaculares y no ponemos anuncios y no ponemos un montón de cosas porque es un network muy fuerte. Dentro de este network, porque al final somos emotivos en todo lo que hacemos, yo creo en lo particular y creo que muchos del equipo que La Andrade es la mejor zona para vivir de León, Guanajuato. O sea, yo creo que La Andrade tiene un futuro increíble. No tiene, nada se asemeja a la calidad de vida que te puede dar La Andrade por 1000 cosas. Por la cercanía al centro. Por su cercanía al centro, por la infraestructura vial que tiene. O sea, no tiene una avenida que lo atraviesa, pero sí tiene 4 avenidas que lo rodean. O sea, puedes no entrar, solo que vayas a La Andrade, ¿no? Un factor que nos influye, y es ganas también de hacer ciudad, es que el factor de uso, o sea, si tú tienes un uso de suelo para cierta densidad, cuando haces el análisis de esa zona, tiene menos de un 20% de utilización contra lo que el municipio, digamos, la planeación urbana de la ciudad pensó para ese sitio. Pero ya tiene drenajes, ya tiene escuelas, ya tiene hospitales, ya tiene toda la infraestructura para que se ocupe en una densidad media, como es el destino de esa zona. Pero resulta que tiene, si no me equivoco, alrededor del 17% de población de lo que debería tener este lugar. ¿La Andrade? La Andrade. Porque son casas grandes, Son muchas casas grandes de vacías. pocos habitantes, ¿no? Muchas se han ido dejando para oficinas. Y en el tema, puedo decir, de Cúsicos, ¿tiene una actualización relevante No para este sabría tipo de ahorita. proyectos o qué? No, para lo que te permiten es para mejorar la densidad. Así es. Ok. O sea, dentro del uso de suelo te permite una mejoría de densidad si el estudio sale así. Cosicus no se usa en León tanto. No, o sea, no lo traen así tan... Es no- como no hay- altura con densidad. O sea, en otras Ya ciudades hay. todo es Cosicus. En Ajá. León es más bien la altura que te permite Ajá. con el número de habitantes que te Sí, permite. ahorita estamos viendo hacer un edificio en Tijuana y todo es Cosicus. Ujú. Y aquí Sí. ahorita que me preguntaste, no, ni fue tema. Y a mí también me gustaría decir algo más sobre la Andrade, que creo que responde también a una tendencia más grande, ¿no? O sea, yo creo que o sea, a ver, conforme fueron creciendo las ciudades, se fueron yendo hacia las periferias, también hemos generado estilos de vida muy solitarios, ¿no? O sea, la cantidad de personas que se despiertan, desayunan solos, se suben a su coche, se van al trabajo, trabajan todo el día, tal vez comieron en su lugar enfrente de la computadora, regresan en la noche agotados, se vuelven a dormir y repiten, ¿no? Y eso es su día a día, todos los días. Hay muchísimas personas que viven así. Y creo que la tendencia en México, incluso, porque es algo interesante, o sea, nosotros como país y como sociedad estamos muy acostumbrados a salirnos de lo que existía, ¿no? O sea, si ves la historia de la Ciudad de México, hemos refundado la Ciudad de México cada generación, ¿no? Creo que nuestra generación es la primera que empieza a recuperar barrios, ¿no? O sea, el fenómeno de la Condesa, de la Roma, Ajá. de la Americana en Guadalajara, es porque las personas quieren volver a tener esta vida de barrio, ¿no? Esta vida donde podías salir a la calle y conocer al amor de tu vida, ¿no? Donde podías ir a un parque a leer y encontrarte con amigos, donde podías salir a pasear a tu perro y de repente hacer un amigo o encontrarte a alguien de otra clase social, de otra generación y poder platicar con ellos. Y ese estilo de vida se está volviendo muy deseable porque yo creo que responde a necesidades muy reales de cómo estamos viviendo, ¿no? Y irnos a la Andrade tiene que ver con eso. La Andrade te permite esa calidad de vida. Es una zona... Bueno, a mí me encantaba cuando estábamos en obra y llevábamos a los inversionistas y a los compradores ver la ciudad desde la altura de Viquia, ¿no? O sea, ya cuando íbamos en el piso 7 u 8. Y si te vas allá arriba ves parques, ves iglesias, ves camellones, ves árboles, que en la zona norte ves asfalto, ¿no? O sea, por todos lados. En cambio aquí ves una ciudad viva, con historia, con historias también, dicho de alguna forma, y eso solo te lo pueden dar esos barrios, También ¿no? el diseño constructivo de Viquia Tenía que ver hace con como, eso. Es un guiño, como es un guiño a la referencia, ¿no? Queríamos A ser ese- respetuosos a o sea, la historia del sitio. como cornisas, Pero o sea, así siento así como... pudimos. Ajá. No, Sí, sí, obviamente toda- es un edificio denso que llega a cambiar Que mucho llega la a cambiar dinámica. y lleva a proponer a la Andrade, le llega a proponer, decir, a ver, vamos haciendo ¿Tuvieron algo un así. poquito de conflicto con los vecinos o algo así? Con los vecinos nada. Pensábamos que íbamos a tenerlo, nada, ¿no? Sí nos costó trabajo levantar el capital, o sea, cosa que en el norte era muy fácil levantar Ajá. el capital y se llenaba rapidísimo. Aquí en realidad no lo logramos en el primer intento.
y entonces modificamos algunas cosas de proyectos, se dieron distintas circunstancias. O sea, ¿le tenían un poco de recelo a la zona? Muchos de nuestros inversionistas, que es un bonito club y que quiere seguir con nosotros todo. Pero también se subió considerablemente el ticket de inversión. Se subió el ticket de inversión, pero eso fue en el tercer intento y último que subimos, porque eran pocos inversionistas que sí querían invertir, que le venían al futuro y que sí resultó, ¿no? Y que sí resultó, pero no necesariamente todos los inversionistas lo veían así. Y sobre este tema más social también que preguntaste, me gustaría decir algo como que algo que también es importante de la Andrade es que, a ver, nosotros no haríamos, o sea, por ejemplo, difícilmente nos iríamos a un desarrollo al Cuecillo, ¿no? O sea, porque ahí si metes otra economía al Cuecillo, tal vez destruyes la cultura, destruyes la historia del Cuecillo y generas un impacto negativo en la zona, ¿no? Como nosotros lo vemos en la Andrade es más bien que estás recuperando un barrio que se está perdiendo, ¿no? O sea, era un barrio residencial donde mucha gente residencial creció, vivió. Comercial, o sea, comercial muchísimo. Y mucho vacío, o sea, eso es lo grueso. Lo que Hay salió muchas es que casas vacías. hay casas vacías o casas muy grandes con una sola persona ya grande. O sea, es un barrio que sí vive gente, no voy a decir que no, pero que si no llegamos proyectos como Vikia, se pueden ir acabando como nos ha pasado en tantos lugares, ¿no? O sea, en todo México está lleno de barrios de esos que fueron muy buenos y muy bonitos y de repente los ves desgastados y demás. Entonces, nosotros lo veíamos y esa es toda la idea de Vikia. Por eso, como dices, ese guiño a la arquitectura es como la nueva Andrade, ¿no? Es como regresemos a nuestra ciudad, regresemos a nuestras calles, regresemos a los espacios públicos. También se ha ido haciendo insegura la ciudad porque estamos todo el tiempo en el coche, ¿no? Es recuperemos las calles, recuperemos los parques, recuperemos todas esas zonas y esta forma de vivir, porque creemos que es lo que le va a dar calidad de vida también de futuro a la ciudad, ¿no? Y si no fuera en la Andrade es lo que decimos, a ver, ¿dónde desarrollas? En la salida a Lagos, entonces eso otra vez lleva agua, luz, policías, Calles, bomberos, todo, calles, regamos la ciudad y abandonemos lo que sí tenemos. Es mejor reconectemos con la historia de la ciudad, reconectemos con la infraestructura que ya existe, aprovechémosla y creemos que es una forma mucho más sana como la ciudad. Ahora, a ver, habrá quien no esté de acuerdo, está bien, pero es como nosotros lo veíamos, ¿no? Que hacia allá tiene que ser el futuro de los desarrollos en la ciudad. Y sumando un poquito, que sería todo un tema, la densificación genera seguridad, porque haces que circule gente. Cuando está vacío es mucho más peligroso. Genera economía. Todos los negocios de alrededor les empieza a ir mejor. Aquí son 131 departamentos en donde había 2 casas, grandotas y vacías. Tan solo el impacto a nivel predial, porque le genera municipio. Predial, cobraban de 2 casas, cobran de 131 departamentos. O sea, si empiezas a analizar la densificación, genera un montón de cosas. Y ahí sucede Barcelona es algo el que al ejemplo. revés de una gentrificación, porque el ticket para tú irte a vivir a esa zona, pues antes ni siquiera había tickets, o sea, ¿dónde te vas a esa Comprabas zona? una O sea, casa grande. Una casa grande no existía, o sea, no existía Así este es. mercado, por así Así es. decirlo, ¿no? O sea, no, Sí. no estaba existente ahí. Completamente. ¿No? O te ibas a un departamento mucho más barato del centro, que no es la misma zona, que también puede ser muy padre vivir ahí, pero no es lo mismo. Aquí estás viviendo. Pero te aseguro que el en impacto de Vikia esta- está generando un impacto paralelo en otros proyectos también. O sea, si tú ves los departamentos que están en la zona, te aseguro que están teniendo no necesariamente un recálculo de valores de renta, pero sí un aumento en sus ocupaciones. Empiezas a ver también ya una dinámica de ocupación de casas por familias jóvenes. Pepe y yo tenemos varios amigos que viven en la zona. O sea, eso no necesariamente un impacto de Vikia, sino más bien una necesidad de retomar este tipo de estilo de vida, de no Exacto. necesariamente irte a vivir a una colonia encerrada en un suburbio para el que vas a tener que vivir en el tráfico. Es una zona en la que tú puedes vivir, y yo lo hago seguido. Yo no vivo en Vikia, pero trato de irme los jueves con mis amigos cuando puedo, y usamos las salitas ahí y sales caminando al centro. Sí. Puedes ir a caminar hacia el centro, hacia el Fórum. Es la zona con mayor infraestructura pública de la ciudad. Bueno, tú participaste en el Fórum. ¿Cuánto vale el Fórum y Distrito León? Sí. Y estás a 1 kilómetro y 200 metros Sí, claro, el caminando. estadio, En ese sentido, también Claro. la Martinica, León Claro, Moderno, son claro, colonias. claro. La Arvide, tal vez un poquito más atrapada, pero tienen este potencial de redensificación y de recuperar esos barrios que son bonitos. Ya no se urbaniza así, de cajón. No, y esto que dices es súper importante, Juan Pablo, porque es también algo que estamos muy conscientes, es como la responsabilidad que tenemos los desarrolladores a la hora de hacer ciudad, ¿no? Y en México habíamos sido muy buenos en hacer estos
como fortalezas, ¿no? O sea, pasas las cámaras de seguridad y de repente ya está todo bonito, ¿no? Sales de ahí y está horrible, y toda la arquitectura, toda la inversión que eso genera es hacia adentro y para los que lo pueden pagar, ¿no? En cambio, a la hora de ponerte en medio de la ciudad con un edificio de este tipo, estás generando un desarrollo que, como dices, le aporta arquitectónicamente a la ciudad, pero también la vida que te da, por ejemplo, esto de poderte ir caminando a oír un concierto de música clásica en el Fórum Cultural, ir a cenar y regresar caminando, y estás viviendo en la ciudad, en medio de la ciudad, con la ciudad, y no aislado en tu parque donde solo tú y las personas que pudieron pagar la casa o la renta pueden estar ahí, ¿no? Entonces, creemos que esto, como desarrolladores, también es una responsabilidad que tenemos de generar cosas para la ciudad y no solo para nosotros, ¿no? Sí, trabajar en el tejido social, que ese es el impacto más inmediato. Completamente. Que eso es algo que difícilmente a veces se tiene como integrado dentro de un mismo desarrollador inmobiliario, ¿no? Claro. O sea, en esta parte de generar comunidad, de generar esta parte de cómo influye el lugar en donde vives en tu vida diaria, ¿no? En esa parte. Y ahora sí, tal cual, te impregnas de lo que te rodea. Sí, no, o sea, y de cómo esto Claro. influye en todo cómo está sucediendo, pues en la misma interacción, delincuencia, como toda esta parte Totalmente. que está fungiendo en este sentido, ¿no? Así es. Moviéndonos un poquito del tema inmobiliario, creo que puede haber carnita aquí interesante. ¿Cómo es la dinámica padre-hijo? ¿Cómo es este pase de batuta? Él manda, yo obedezco. Siempre y cuando piense como O yo. sea, ¿cómo está? Siempre y cuando estés de acuerdo. Siempre y cuando él piense como yo. Exacto. No, ya hay una edad en la vida donde dices, pues lo que tengo me es suficiente, realmente no necesito más. Y yo creo hoy mi enfoque completamente y de corazón es trabajar para mis hijos. Entonces, él es el director de la empresa, él maneja todo lo operativo, él directamente ve todo. Yo participo en las juntas y me gusta y me da el gusto de participar en el diseño de productos, ¿no? Ahorita estamos en varios proyectos y me encanta participar. ¿Esto con Ikigai o con Diagonal? Ambas cosas, porque como Diagonal seguimos teniendo clientes, siempre hemos seguido teniendo clientes para estructuración financiera, para legal, para fideicomiso, para estructuración de proyectos en general, siempre tenemos, y es nuestra pasión todo esto, entonces no lo dejamos, ¿no? Hay empresas incluso grandes de León que por años siempre nos han seguido para sus proyectos estratégicos y todo contratando. Entonces, encabeza las dos partes. Yo incluso me doy el permiso de viajar un poquito más. Un poquito. Y un poquito, sí, pero en realidad él lo encabeza y nos alineamos mucho porque la relación es muy bonita. Es un privilegio trabajar con él. Yo diría que algo que nos ayudó mucho es, uno, que mi papá no me tuvo a mí, sino se clonó. O sea, nos parecemos muchísimo en forma de pensar, en nuestras necedades, en todo. Y entonces estamos de acuerdo en muchísimas cosas, y donde no, es muy fácil discutirlo y platicarlo y escucharnos. Entonces, en eso no he sentido tensión. Y otra cosa también creo que ayudó mucho es que yo ya había tenido experiencia laboral antes, ¿no? Entonces, como que pues ya llegué en una edad más grande, donde ya tienes menos estas ansias de demostrarte, porque pues ya me había curtido en otros lados. Querer, queriendo así lo hacen, vete a cagarle a otro lado, ¿no? Y luego ya vienes para acá, vete a hacerle perder dinero a alguien más y luego ya vienes para acá, ¿no? Y o sea, aparte venía de 10 años en la Suprema Corte. Sí, y o sea, ahí también son es un gritos y cambio. sombrerazos. Entonces, con que lo trates poquito mal, está ya. feliz. Es lo que digo, yo venía de un ambiente donde si no te mentaban la madre eras muy exitoso. Entonces ya, después de esa violencia, o sea, todo es más Después de fácil. A ver, debe ser una transición muy fuerte pasar de la Suprema Corte de Justicia a la iniciativa privada no relacionada a lo jurídico Sí. directamente, ¿no? Digo, creo que eso es muy, tal vez mi personalidad, pero digo, tú me conoces, Juan Pablo, siempre fui muy nerd, ¿no? Entonces, o sea, a mí algo que me mueve mucho es aprender. Entonces, de hecho, desde mi carrera de abogado, o sea, si veía el mismo tipo de asunto muchas veces me acababa como desmotivando, aburriendo. Entonces, yo necesito como ese tipo de retos. por Entonces, eso para hasta mí, la Suprema Corte, ¿no? Que ya, o sea... sí ves distintas cosas y Sí, tal. ya. Entonces, siempre he sido muy curioso. Entonces, creo que para mí el brinco eso lo hizo un poco más fácil, porque lo más padre del trabajo que tengo ahora es que hay 30 tipos de retos, ¿no? O sea, tienes retos jurídicos, tienes retos financieros, tienes retos arquitectónicos, tienes retos ingenieriles, y entonces aprendes un montón. Hacer una obra es
padrísimo porque ve la cantidad de especialistas que tienes, ¿no? O sea, y no hay nadie que pueda saber de todo esto, pero te tienes que sentar con fontaneros, electricistas, estructuristas, calculistas, y cada uno piensa distinto, el arquitecto que es artista. Entonces, eso a mí me lo hizo mucho más fácil porque creo que pues, todos los días estoy aprendiendo algo y es un reto distinto y eso lo hace muy padre, ¿no? Entonces, la verdad es que el cambio no lo sufrí tanto y creo que fue por eso. ¿Qué es lo que más valoran hoy de Ikigai? O sea, ¿cuál es así? No sé si sea un aprendizaje, si sea la comunidad, o sea, que es la suma de cantidad de cosas, ¿no? Ikigai, cuando nos lo propusieron como nombre de la desarrolladora, sí, no hemos hablado de eso. Eso está padre. Es un concepto japonés. En ese momento no era tan famoso, después se hizo más famoso, pero cuando lo adoptamos no era tan famoso. Y es como encontrar el motivo por el que te despiertas en la mañana, por el que vas a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando encuentras ese motivo, es que encontraste tu Ikigai. Yo creo que a cada uno del equipo le puede simbolizar por qué se levanta en la mañana de forma distinta. Yo cuando empiezo con este sueño venía de una crisis personal fuerte y necesitaba el motivo y dije, pues qué mejor si sé hacer proyectos, voy a hacer un proyecto para mí. Había hecho para otras personas muchísimos proyectos, pero no había hecho para propio, ¿no? Entonces, es por eso que me dio un sentido enorme y el nombre me encantó y lo tomamos, ¿no? Entonces, pero para cada quien yo creo que tiene un enorme simbolismo el porqué y cada quien tiene su respuesta, porque al final somos un equipo de gente padrísima. Para mí yo creo que, digo, tal vez va a ser algo muy cursi, ¿no? Pero lo decía alguna vez, que a mí algo que me encanta de Ikigai es que pues también sea la empresa de mi papá, ¿no? O sea, como que sentarte en una junta y decir, oye, qué fregón es mi papá, es padrísimo, ¿no? O sea, como agarrar eso y seguirlo con estos principios y aparte, y por eso le doy el crédito a él, ¿no? O sea, cuando venimos de un mundo tan cínico donde pues ves a los políticos así, decir las cosas que dicen y que se ha vuelto tan cínico el mundo, decir, oye, hay una forma de hacer bien las cosas de manera honesta, que aportes valor y que además haya negocios, y que se haya logrado descifrar esa fórmula, me parece muy padre y como para mí poder continuar con ese legado, me motiva muchísimo, ¿no? Sí. Que vale la pena aclarar eso, nada más porque digo, sí es una empresa basada en valores, que hoy día el mensaje, pues, aprovecho para decirlo, ¿no? O sea, no corrompemos, pagamos seguro social completo de todo el mundo en la empresa, todo lo hacemos arriba de la mesa, es parte de la honorabilidad. Y el capital de una empresa sí es su honorabilidad, ¿no? Entonces, digo, cuando tú lo hablas así, o sea, es que hasta por negocio. O sea, si no, nadie confía en nosotros tampoco, ¿no? Es que si no confían los inversionistas en claro, en el siguiente proyecto ya no levantas capital. Así es. Te llega una multa, te llega alguna cosa, se te muere un trabajador o algo y se te acaba el negocio, ¿eh? O sea, la empresa, completamente de acuerdo. No es, o sea, es inversión. Solo así, es inversión también. Hoy vemos muchos proyectos truncos que es algo que nos llama la atención, muchos de ellos verticales, y te preguntas por qué puede estar pasando. Pueden estar en la zona correcta, el diseño puede ser correcto. Obviamente es un ejemplo de la dificultad que tiene desarrollar algo vertical, ¿no? Pero creo que justo algo que los diferencia mucho a ustedes es esta intención de participar a todos y que de verdad ganen todos, porque cuando el desarrollador solamente ve por el spreadsheet o por el resultado final financiero, pues cuando eso ya no está, es muy fácil abandonar, dejar, defraudar. O sea, no, los proyectos que han estado en ese tema, dudo que lo hayan empezado con esa intención. Sin embargo, terminan ahí porque les faltó tener esta complementariedad, ¿no? Entonces, es algo que yo respeto mucho de Ikigai y que lo admiro de verdad. ¿En qué punto está hoy Ikigai? O sea, ¿qué sigue? ¿O en León? Pues el mercado en León, del tipo de departamento que hacemos, estaba sobreofertado. Algo que es muy... El timing es importante cuidarlo para hacer un proyecto y para no hacerlo. Claro. Entonces, en este momento estamos avanzando para hacer un edificio en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. Estamos abriendo un tema hacia una clínica médica especializada en operaciones ambulatorias. Estamos viendo un desarrollo de mezclas de casas tipo townhouses con pequeños edificios de 5 pisos. Todavía no sé qué tanto, todavía ahí no firmamos, pero cerca de Lux. Estamos metidísimos en todo esto de proyecto, ¿no?
Sí, y yo diría más? que como que lo que estamos, como decía mi papá, tenemos varios proyectos en específico en León. Otra vez, como tenemos ganas de seguir haciendo ciudad, o sea, seguimos con nuestros mismos principios y nuestros mismos conceptos, lo que estamos viendo es una necesidad en personas que antes podían pagar una renta en un departamento como los que hacemos y que ahora ha subido tanto la plusvalía y han subido tanto los precios que ya no pueden, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que quieren rentar ahora entre 8 a 12 mil a 13 mil pesos al mes, que cada vez hay menos opciones de esas, que se tienen que ir más lejos en la ciudad. O sea, esas personas hoy están encontrando opciones más allá del arco del milenio, en las periferias, donde otra vez la calidad de vida pues, se te disminuye mucho porque no tienes nada cerca, tienes que agarrar el coche y todo. Entonces estamos ahora sí que con la misma intensidad que hemos trabajado todos los demás, porque todo esto nos tiene que dar el costo de obra, nos tiene que dar el terreno, tenemos que ir validando todo, pero que estamos muy conectados ahorita en generar un producto para esas personas, ¿no? O sea, que puedan vivir en una zona más céntrica, caminable, con mejor calidad de vida, pero dándoles a ese costo y esos precios, ¿no? Entonces, está por la zona de Boca Negra, y también el que mencionabas de los townhouses, o sea, la idea es para ese mercado que sentimos que hoy no está tan atendido en León, ¿no? O sea, digo, a ver, si hay opciones, no voy a decir que no las haya, claro que las hay, pero no está tan ofertado como el mercado o más residencial o el de interés social, ¿no? Donde ahí hay muchas más opciones. Que al final del día eso es lo que permea, o bueno, lo que hace que perpetúe una empresa, de irte, o sea, no clavarte con No, lo reinventándonos mismo, a fuerza. porque el mercado se va moviendo, y eso es lo que a veces en un dinamismo en bienes raíces es mantenerte en la ola, ¿no? Y luego pasa aquí algo contrario a lo que vemos muy seguido y que lleva a los errores. Normalmente hay éxito en un segmento, me voy al segmento más arriba y más arriba, y de repente ya quiero hacer el edificio que es un landmark de hiperlujo, y pues bueno, vemos muchos errores en eso. Acá es estar un poquito más conectados con el mercado, lo que yo veo, entender cuál es la demanda real y tratar de solucionarlo. O sea, solucionar un problema que es real el día de hoy, que es la vivienda accesible. Así es. Claro. Aparte, los más ricos de la ciudad tienen muchas opciones, ¿no? O sea, de vivir como quieran, ¿no? Se pueden vivir en departamentos padrísimos, en casas padrísimas, en la zona que quieran, o sea, y qué bueno, ¿no? Pero nos emociona genuinamente también generar formas diferentes de interactuar con la ciudad para gentes que no tengan esas opciones, ¿no? Entonces, eso también, como dices, es parte de nuestra ideología y de lo que nos ayuda a seguir trabajando, porque también cada desarrollo es difícil, ¿no? O sea, cuesta muchas horas, muchos estrés, muchas cosas, entonces también nos motiva a hacer eso, ¿no? ¿Cómo ven el mercado? ¿Qué les preocupa el mercado el día de hoy? Pues obviamente hay una resequedad, siendo que no soy nada político, yo creo que sí estamos en una recesión. Creo que, bueno, León específicamente, incluso pues las atoradas, la industria del calzado creo que representa alrededor del 35% de la economía, ya ha tenido sus puntos, sus retos en esta etapa. Sumado a que hay una recesión general, yo creo que ahorita está apretada la economía, ¿no? No es el mejor momento para construir, menos para arriba. Seguramente me equivoco porque hay varios edificios nuevos que están haciendo de nivel alto. Yo creo que ese mercado no es tan grande, y a menos que tengas un grupo familiar y todo muy fuerte que te ayude a comprarlo, puede funcionar, pero irnos hacia abajo también es más estable, aún en crisis, ¿no? El desarrollo de interés social es una demanda mucho más constante. Claro. Conforme te subas en la pirámide es menos constante, ¿no? Y obedece a más cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos queriendo bajar un escalón de donde estábamos, aprender a hacer vivienda más barata para atender un mercado más bajo, porque el nuestro ahorita está saturado. Eso es así como lo vemos, y no tenemos prisa. Es más caro estar construyendo en un mal momento que no construir. Mantenemos muchas cosas, cuesta dinero, por supuesto, pero además tenemos muchos otros proyectos y cosas que hacemos de asesoría y de todo eso. Entonces se mantiene el equipo trabajando, pero hay que encontrar el momento, el timing. Hay que ser, en este momento de México, hay que ser muy cuidadosos. Y yo también diría que es como el momento para que, si no eres una empresa flexible, porque algo que está pasando en lo inmobiliario y en otras industrias, según entiendo, es que los costos han subido tanto, pero el mercado no tiene ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces, lo que antes le podías vender un sector, ya no puedes, porque ya el costo no te da. O sea, no puedes vender abajo de eso porque vendes abajo de costo, pero a las personas no les alcanza para pagarte eso, ¿no? Entonces, creemos que es un momento donde
el mercado y las circunstancias están exigiendo ser más flexible y más creativo y que sí hay más riesgos en lo inmobiliario por lo mismo, entonces pues que puede venir una depuración del mercado como ya ha venido en otros momentos y que las empresas más flexibles y más creativas pero también profesionales son las que van a poder encontrar soluciones, ¿no? Sí, 100%. Pues la verdad es que es una empresa que me ha tocado tener muy cerca desde el 2016 para acá. Me gusta mucho lo que hacen. Soy personalmente cliente también. Creo que tengo todas las cachuchas puestas. Todos, más que nosotros. Y la verdad es que es muy padre porque son edificios que me toca todavía vivir mucho. Soy parte de la comunidad. Mínimo las clases de yoga no me las pierdo. Y me gusta mucho sentir que para lo que fueron hechos, efectivamente están siendo Sigan usados siendo de esa así. manera. Así O sea, es. me gusta ver, o sea, el otro día una chava que renta un departamento en Vinen me escribe y me dice, estoy feliz en este edificio y acabo de conocer a alguien. Mira, Y digo, o sea, hasta me emocioné. Yo dije, es que qué padre, o sea, porque estar generando estos espacios donde se hacen historias, al final de cuentas nosotros lo decimos, todo pasa alrededor de un inmueble. Todo. Puedes Así estar es. en contra de la industria inmobiliaria, pero tu vida, seas quien sea, gira alrededor de un bien raíz para fines comerciales, de entretenimiento, de vivir, de lo que tú quieras. Y cuando se hacen edificios que en realidad están pensados para que la vida sea mejor, y creo que es el caso, con todos los temas que les puedan faltar, pero el ver que en realidad se cristaliza a mí se me hace muy padre, la verdad, y los felicito por eso. Gracias. Pues No, felicidades. y ahorita que hablábamos del network, pues tú, Juan Pablo, has sido una parte importantísima de este network porque al principio hablamos de la importancia del Friends and Family y en León el que no es amigo o familiar de Juan Pablo no es de León. Entonces tener a alguien como Juan Pablo cerca del network que tiene esa capacidad de venta y de renta, pues es parte de lo que hace fuerte. Entonces ha sido alguien importantísimo y al revés, es logro de todos. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación Gracias. y seguiremos viendo No, más de mil esto. gracias. Por estar Encantados aquí. de haber venido. Gracias por escucharnos. Gracias.